Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En este video les voy a enseñar a jugar ajedrez. Primero vamos a ver el material. Tenemos un tablero de casillas blancas y negras. Es un tablero de 8×8. Tenemos 64 casillas, 32 blancas y 32 negras. Para colocar correctamente el tablero debemos colocar la casilla inferior de la esquina. Debe quedar a la derecha y debe ser blanca. Igualmente para nuestro oponente queda a su derecha y es blanca. Si colocamos al tablero de otra forma, quedaría mal colocado. ¿De qué constan las casillas del tablero? Tenemos los cuadros, esos se pueden llamar también escaques. Y también tenemos columnas. Por ejemplo, aquí tenemos la columna A, columna B, columna C, hasta la columna H. También el tablero tiene filas. Tenemos aquí la fila 1, la fila 2, la fila 3, hasta la octava fila. Hay también diagonales, que son estas. Esta es una diagonal. Más adelante, cuando veamos el sistema algebraico, sabremos que las diagonales se nombran con la casilla que inician y con la que terminan. Y vamos a conocer al ejército. En el ajedrez, el objetivo principal es derrotar al rey enemigo y para eso tenemos nuestro ejército. Vamos a conocer al rey. Esta es la pieza más importante. Si nos capturan a esta pieza, si la atrapan, si le dan jaque mate, por cierto, jaque mate en ajedrez significa el rey está muerto. Las blancas van a tener un rey y las negras también tienen a su propio rey. El rey negro tiene una crucecita. Después vamos a conocer a la dama. La dama es la pieza más poderosa en el ajedrez. También hay una dama blanca y tenemos también una dama negra. A la dama siempre la vamos a colocar de acuerdo a su color. Como dicen, dama blanca, cuadro blanco, y dama negra, cuadro negro. A la dama se le puede nombrar dama o reina, pero para anotarla algebraicamente siempre se considera como dama. Entonces a veces también se le considera que va en el cuadro D de dama, es la columna D. Vamos a conocer ahora las torres. Las torres van en las esquinas. Cada ejército va a tener dos torres. Estas son las torres. Representan al castillo que se defiende. También hay dos piezas para las negras, dos torres. Y ahora vamos a conocer a los alfiles. Los alfiles tienen una rayita. Esa rayita representa al sombrero papal. Depende también el país. Por ejemplo, en Rusia los consideran elefantes. De este lado, en América, se les dice obispos y por eso tienen ese tipo de sombrero. Vamos con la caballería. Tenemos al caballo. Hay dos caballos, dos para las blancas. Y también hay dos caballos para las negras. Es fácil reconocerlos, estos simplemente representan la caballería. Por último vamos a tener a los peones. Los peones representan a los soldados rasos o al pueblo. De estos van a dar 8, van colocados por delante de las demás piezas. Igualmente son 8 peones negros. Muy bien, así se coloca el tablero inicialmente. Tenemos
a las torres en las esquinas, seguidas de los caballos, y los alfiles van cerca de los dos reyes. Para no colocar a las piezas mal, por ejemplo así, hay que recordar que la dama blanca en cuadro blanco y la dama negra en cuadro negro. También si tenemos un tablero con numeración, podemos decir que la dama va en la columna D de dama. Primero vamos con el rey, que es la pieza más importante del tablero. Recuerden que si capturan a esta pieza, si la dejan atrapada, se termina el juego. ¿Cómo se mueve el rey? El rey es una pieza lenta. Siempre se va a mover de casilla en casilla hacia donde quiera. Puede subir y bajar, pero siempre de a una sola casilla. Por ejemplo, se puede mover aquí, acá, acá, aquí también, para arriba, hacia un lado, en diagonal para abajo, pero solamente de a una casilla. Quiere decir que este rey tiene 8 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posibilidades. Vamos a colocar al rey negro. Lo vamos a colocar en la esquina. Por ejemplo, aquí, ese rey, como ya no tiene casillas más allá de la esquina, solamente se puede mover a 3 casillas. Tenemos 1, 2 y 3. Estas son sus posibilidades. Recuerden que en el ajedrez siempre es turno y turno. Por ejemplo, si mueve el rey negro, ahora le tocaría a las blancas y pueden mover a su rey. Vamos a ver cómo capturan. Desde esta posición, todas las piezas, excepto los peones, pueden capturar cómo se mueven. Voy a colocar a un peón negro y el rey blanco lo puede capturar, se ocupa la casilla y se retira la pieza. Ahora ya le iría a las negras, pero ese peón negro ya quedó fuera del juego. Los reyes pueden capturar también a un caballo. Vamos a colocar ahí al caballo. Pueden capturar cualquier pieza excepto el rey rival, porque para capturar al rey rival hay que darle jaque mate. No se puede capturar directamente. Después veremos eso. Puede capturar al caballo, se retira y se ocupa la casilla. Cuando es una pieza que es de su propio bando, no la puede capturar ni puede ocupar esa casilla que está ocupando su propia pieza. Por ejemplo, aquí el rey blanco, en lugar de tener 8 opciones para moverse, solamente tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No podría ocupar esta casilla. Para que ese rey no se pueda mover, tendría que haber muchas piezas que sean sus compañeras para que ya pierda la totalidad de sus movimientos. Por ejemplo, si estuviera ese rey cubierto por todas sus piezas, por ejemplo, si lo queremos mover, no se puede mover a ninguna casilla. Si existiera alguna pieza enemiga, por ejemplo, vamos a colocar un alfil, el rey sí podría capturar a ese alfil y ocupar la casilla. Muy bien, esos son todos los movimientos que puede hacer el rey. Hay algún movimiento especial que más adelante vamos a ver, pero por el momento es todo. Recuerden, el rey se mueve de casilla en casilla hacia donde quiera, solamente de a una sola casilla, y captura igual como se mueve. No puede saltar a las demás piezas ni capturar a las piezas propias. Ahora vamos a conocer el movimiento de la torre. La torre tiene un movimiento en cruz, se puede mover por la columna y también se puede mover por la fila. Nunca se pueden mover en diagonal, que son estas líneas. Torre colocada en campo abierto siempre se puede mover 14 casillas. Por ejemplo, esta torre se puede mover aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 casillas.
Y es la única pieza que no importa en dónde la coloques, siempre que no hay piezas rivales o propias, se puede mover 14. Por ejemplo, aquí se puede mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Si la colocamos en una esquina, también 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Las torres pueden limitarse en sus movimientos cuando existe alguna pieza de su propio bando. Por ejemplo, colocamos a ese alfil en F5 y la torre blanca pierde movilidad. No puede saltar sobre las demás piezas, ni tampoco puede ocupar la casilla donde se encuentra una pieza de su propio bando. Esto quiere decir que esta torre ya pierde movilidad. Ahora ya no se puede mover 14. Se puede mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solamente se puede mover a 11 casillas. La torre es una pieza de largo alcance. No es como el rey que solamente se mueve de casilla en casilla. Esta torre puede ir de lado a lado siempre que su movimiento sea en una columna o en una fila. Vamos a colocarle algunas piezas enemigas. Por ejemplo, vamos a colocar un caballo. La torre, al igual que el rey, captura cómo se mueve. Quiere decir que si nada le impide moverse, podría ir y capturar al caballo. Ocupa la casilla y se retira al caballo. Voy a poner algunos ejemplos con piezas enemigas y con sus propias compañeras para que veamos cómo limitan su movilidad. Por ejemplo, aquí tenemos a la torre. Este caballo no importa mucho porque la torre no se mueve en diagonal, se mueve en cruz. Recuerden, columnas y filas. Este peón sí limita su movilidad porque la torre ya no puede llegar a estas casillas. Tampoco puede saltar al caballo negro y llegar a estas casillas. Quiere decir que la torre podría capturar al caballo, pero no puede llegar en un movimiento a la casilla A3. Vamos a contar cuántas casillas se puede mover en esta posición. Esta torre se puede mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 capturando al caballo negro. Se puede mover solamente 8 casillas. Para que una torre pierda por completo la movilidad, debe tener a sus propias piezas estorbándole. Por ejemplo, si está rodeado por sus propias piezas, esta torre no se va a poder mover a ninguna casilla. Aquí coloqué otra torre. Esta torre sí podría mover toda esta columna y también lo que queda de la tercera fila. Esta torre se podría mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero esta torre definitivamente no se puede mover a ninguna casilla. Muy bien, estos son los movimientos de las torres y continuamos con otra pieza. Ahora vamos a conocer el movimiento de los alfiles. Los alfiles se mueven diferente a las torres. Estos tienen un movimiento en diagonal. Al igual que las torres, son piezas de largo alcance, pero los alfiles tienen ciertas deficiencias en otras casillas. Por ejemplo, un alfil no puede cambiar de color. Vamos a ver cómo son sus movimientos para que comprendamos un poco más. Un alfil colocado en campo libre se puede mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 casillas. El alfil, a diferencia de la torre, sí cambia dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, en el centro se puede mover 13 casillas, pero si lo colocamos en una esquina, solamente se puede mover 7 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Los alfiles no tienen ningún movimiento en diagonal que los haga cambiar de color. Por eso, si un alfil se mueve por casillas blancas, siempre se va a mover por casillas blancas. Al inicio de la partida nos dan un alfil en casillas blancas y un alfil en casillas negras. Con eso cubrimos todo el tablero. Los alfiles, al igual que las torres, pueden limitar sus movimientos cuando hay piezas propias o piezas enemigas. Voy a colocar algunos peones, por ejemplo, aquí ese alfil en E4 pierde cierta movilidad debido a que se encuentra un peón propio, no puede ocupar esta casilla ni saltar hacia estas dos casillas. El alfil captura igual como se mueve, puede capturar al peón, pero no puede saltar a ese peón enemigo y llegar a esta casilla, la casilla H7. Entonces vamos a ver a cuántas casillas se puede mover el alfil. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casillas, 8 y 9 casillas. La única forma en que pierda movilidad es que también tenga sus propias piezas, que pierda movilidad completamente, es que le estorben piezas que sean sus compañeras. Por ejemplo, aquí este alfil no tiene ningún movimiento posible porque le estorban sus propias compañeras. Voy a poner un último ejemplo. Voy a colocar este alfil en la casilla C2. Voy a colocar un caballo, otro alfil y vamos a colocar otro caballo. Vamos a ver a cuántas casillas se puede mover ese alfil. Por ejemplo, se puede mover aquí. Tenemos una. No puede moverse acá. 2, 3 capturando. 4 y 5 capturando acá. Recuerden que el alfil no puede saltar a estas casillas. Solamente podría capturar al caballo enemigo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y ese alfil blanco se puede mover a 5 casillas. Muy bien, hasta aquí los movimientos del alfil y vamos a continuar con otra pieza. Ahora vamos a conocer los movimientos de la dama. Los movimientos de la dama son sencillos porque es como si tuviéramos una torre y un alfil y los fusionáramos. Saldrían los movimientos de la dama. Quiere decir que se puede mover en cruz y también en diagonales. Contaría con los movimientos de la torre y con los movimientos del alfil. Desde una posición en el centro en campo libre se puede mover 27 casillas, son los 14 movimientos de la torre y los 13 movimientos del alfil. Tiene las mismas limitaciones que la torre y el alfil, no puede saltar sobre las demás piezas ni ocupar casillas donde se encuentren piezas que sean de su propio bando. Por ejemplo, aquí colocamos al caballo, esta dama ya no podría llegar a estas 3 casillas, no puede capturar a su propio caballo ni saltarlo, solamente se podría mover en las demás casillas que están libres. Captura igual, ¿cómo se mueve? Por ejemplo, vamos a poner aquí un alfil, esta dama lo podría capturar. Igualmente es una pieza de largo alcance, vamos a colocarla en la esquina. Por ejemplo, que se encuentre una torre hasta el otro lado del tablero, la dama blanca podría ir y capturarla en diagonal. Entonces tenemos a la dama que se mueve como torre y alfil, tiene las mismas limitaciones, captura cómo se mueve y vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede más claro. Voy a colocar
algunas piezas enemigas y vamos a ver cuántos cuadros se puede mover. Por ejemplo, esta dama ya no se podría mover a donde se encuentran estos dos peones y ya perdió toda esta movilidad porque no puede saltar. Tampoco puede saltar a estas casillas ni a esta casilla. Entonces esa dama se puede mover hacia acá. Vamos a contar en diagonal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en diagonal. Aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12 y esa dama se puede mover solamente 13 casillas. Puede moverse y capturar este caballo. También puede moverse y capturar a ese peón. No puede saltar de ninguna manera piezas enemigas y piezas compañeras. Recuerden, piezas compañeras no pueden ser capturadas, pero las piezas enemigas, aunque no pueden ser saltadas, sí las puede capturar. Esos son los movimientos que tiene. La dama es la pieza más poderosa del tablero, así que la deben cuidar porque ayuda mucho al ejército. Vamos con el movimiento de los caballos. Los caballos son unas piezas especiales porque son las únicas piezas que pueden saltar sobre las demás. Vamos a conocerlos. Los caballos tienen un movimiento en L. Se dice que tienen movimiento en L porque forman la letra L. Este caballo se puede mover aquí, se puede mover acá. ¿Cómo podemos contar los movimientos del caballo? Por ejemplo, aquí se mueve 1, 2 y a la tercera da vuelta. Igualmente, 1, 2 y a la tercera da vuelta. A veces también unos nombran que avanza una casilla hacia el frente y otra en diagonal. En ambos casos se forma una L. Un caballo desde el centro se puede mover 8 casillas. Por ejemplo, aquí este caballo se puede mover una. Tenemos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillas. Los caballos solamente afectan a la pieza que se encuentra en la casilla donde se van a colocar. Por ejemplo, si hay un peón enemigo, lo podrían capturar. ¿Por qué se dice que los caballos saltan sobre las demás piezas? Porque si hay piezas enemigas, voy a colocar algunas piezas, no las puede afectar, pero sí las puede saltar. Por ejemplo, si quiere llegar a esta casilla, puede saltar sobre las demás sin afectarlas. Todas las piezas perderían movilidad, excepto el caballo, si su movimiento es en L y queda en una casilla que no le afecte. ¿Cómo se puede afectar su movilidad? Es que tenga piezas propias en las casillas donde llegaría. Por ejemplo, acá este caballo ya no se puede mover en L hacia aquí, ni tampoco hacia la casilla G5. Estaría esto ocupado por sus propias piezas. Entonces este caballo ya no se puede mover 8 casillas, simplemente se puede mover 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las demás estarían ocupadas por sus propias piezas. No importa cuál sea su propia pieza, por ejemplo puede ser una torre, igualmente no puede llegar. Cuando es una pieza enemiga, no afecta su movilidad porque este caballo podría capturar a esa pieza enemiga. Vamos a poner un ejercicio donde vamos a ver si este caballo afecta su movilidad o no. Iba a colocar otro caballo, pero mejor coloca un alfil. Ahora sí vamos a ver a cuántas casillas se puede mover ese caballo blanco. Este caballo se puede mover aquí una, tenemos aquí 2, 3,
4, 5, 6. Y aquí no se puede mover porque está en su propia pieza. Aquí igualmente. Son piezas de su propio bando. Entonces solamente se puede mover a 6 casillas. Un caballo no se puede mover a ninguna casilla cuando todas sus casillas de destino están ocupadas por sus propias piezas. Voy a colocar 8 piezas, por ejemplo. Este caballo no tiene ningún movimiento en L donde se pueda mover. Está inmovilizado. Muy bien, hasta aquí los movimientos del caballo. Tenemos al inicio 8 peones. Siempre van en la segunda línea. Tenemos 8 peones blancos y tenemos 8 peones negros. Los peones siempre avanzan de cuadrito en cuadrito hacia adelante y son las únicas piezas que no pueden retroceder. Por ejemplo, muevo un peón, le va a mi rival, puede mover otro peón y siempre vamos avanzando hacia adelante. Yo no puedo regresar al peón. Si ya avanzó, hasta ahí se queda. Entonces se mueven de casilla en casilla hacia adelante. Los peones, vamos a conocerlos, que son las únicas piezas que comen diferente a cómo se mueven. Van a comer un cuadrito en diagonal. Por ejemplo, este peón, si pudiera comer, sería hacia acá. Voy a colocar alguna pieza, por ejemplo, se encuentra un caballo, lo podría capturar. Se mueve hacia la casilla donde se encuentra la pieza que captura y se elimina. Igualmente, si existiera aquí alguna pieza, este peón podría capturar esa pieza. Comen lateralmente en diagonal. Voy a acomodarlos para que veamos más claramente. Los peones siempre se mueven de uno en uno hacia adelante. Por ejemplo, voy a mover algunos peones, por ejemplo aquí. Pero no comen hacia adelante. Supongamos que quiero mover a este peón, no lo puedo hacer porque se encuentra bloqueado. La única forma en que se puedan mover en diagonal es capturando alguna pieza. Si no hay aquí ninguna pieza, no puedo mover al peón hacia acá, ni hacia aquí. Los peones siempre avanzan hacia adelante y solamente se mueven un cuadro en diagonal cuando capturan. Si no hay piezas que capturar, se dice que los peones están bloqueados si es que ya no puede seguir hacia adelante. Este peón ya no se puede mover a ningún lado a menos que durante el juego alguna pieza se coloque en estas dos casillas para que él las pueda capturar. Voy a colocar, por ejemplo, ahí a un alfil. Si hubiera un alfil, este peón lo podría capturar y ahora sí se mueve en diagonal y puede seguir su camino hacia adelante. Voy a regresarlos para ver otro ejemplo. Los peones cuando se encuentran en su casilla inicial pueden avanzar 2 casillas. ¿Cuáles son sus casillas iniciales? Sus casillas iniciales es donde comienzan el juego. Por ejemplo, aquí están colocados todos los peones en sus casillas iniciales. Entonces pueden avanzar 2 cuadros. Por ejemplo, muevo este peón, puedo avanzarlo 2 casillas. Las negras igualmente, todos los peones que se encuentran en donde empiezan el juego pueden avanzar 2 cuadros. Eso sí, después de salir ya no pueden avanzar 2 cuadros. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, este peón se encuentra en su casilla inicial. Puede elegir entre avanzar 2 casillas o solamente una. Después de que se mueva ya solamente va a poder avanzar de a un solo cuadro. Vamos a mover este 1, este 2 y este 1. Este peón puede avanzar 2 casillas
Este peón solamente de a una porque ya salió de su casilla inicial. Este puede avanzar 2, 2, este 1, este 2, este 1 y este 1. De las negras, este peón puede avanzar 1 o 2, este solamente de a una casilla, este de a una o de a dos. Todos los peones que se encuentran en su casilla inicial pueden elegir entre avanzar una casilla o dos. Recuerden, los peones comen en diagonal. Voy a quitar estos para que pongamos ejemplos más claros. Vamos a ver al peón que se encuentra en E4. Este peón tiene dos movimientos posibles. Uno es avanzar normalmente hacia adelante y el otro sería capturando al caballo. Voy a poner otro peón. Este es un peón que se encuentra en su casilla inicial. Este peón puede elegir entre avanzar un cuadro o avanzar dos. Quiere decir que desde su casilla inicial tiene dos movimientos posibles. Voy a colocar un peón en la casilla F5. Este peón solamente tiene una casilla de movilidad que es hacia adelante. Como no hay piezas que capturar aquí ni acá, simplemente debe avanzar porque no se puede mover en diagonal si es que no hay ninguna pieza para capturar. Simplemente ese peón tiene una sola opción. Voy a colocar así los peones. El peón blanco y el peón negro no se pueden mover. El peón blanco no tiene pieza que capturar, entonces no se puede mover en diagonal y no puede avanzar hacia adelante porque no come hacia adelante. Quiere decir que se encuentra bloqueado. El peón negro igualmente, si les fuera las negras, ese peón tampoco se puede mover. Los peones cuando llegan a la octava línea, por ejemplo, esta es la línea 1 y esta es la línea octava. Si un peón después de varios movimientos logra llegar a la octava línea, se puede cambiar por una dama. De hecho, se tiene la obligación de cambiarlo. La dama es la pieza más elegida. También se puede elegir alguna torre. Se puede elegir al caballo o al alfil. Puede ser un caballo o puede ser un alfil. Cualquiera de esas cuatro piezas. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, tengo un peón en séptima y llego a la octava línea y elijo dama. Esa nueva dama se va a mover como si fuera la dama normal que nos dan al inicio. Quiere decir que esta dama ya puede regresar, se puede mover en diagonales o en columnas. Deja de ser un simple peón para convertirse en una pieza muy poderosa. Generalmente se dice que corona o que promociona. También se puede elegir una torre. Hay ciertas circunstancias, aunque la torre es un poco más débil que la dama, porque no tiene el movimiento en diagonal. Hay casos muy excepcionales donde se debe elegir una torre. Y caballo y alfil también se puede elegir, aunque los casos donde se eligen son muy contados. Vamos a conocer ahora dos movimientos especiales. Uno es el enroque y la otra es la captura al paso. Como sabemos, el rey es una de las piezas más débiles en cuanto a movilidad, ya que solamente se puede mover de a un cuadro. Es la pieza más importante y la debemos proteger. El problema es que si dejamos ese rey en el centro, puede sufrir muchos ataques. Las piezas cuando se orillan o se esquinan pierden mucha movilidad. Por eso hay un movimiento que existe que se llama enroque, que se da entre el rey y alguna torre de la esquina. Puede ser cualquiera de las dos torres
Es un movimiento que sirve para esquinar al rey y mantenerlo más seguro. Consiste en mover al rey 2 cuadros, aquí vemos 1 y 2, y pasar la torre a su lado. Este se llama enroque corto. Y tenemos también el enroque largo, igualmente movemos 1 y 2 cuadros al rey y pasamos a la torre a su lado. Son 2 cuadros en el enroque corto y en el enroque largo. ¿Cuáles son las reglas para hacer ese enroque? El enroque lo podemos hacer en cualquier momento de la partida, siempre y cuando se cumplan estas reglas. La primera regla es que no exista movimiento del rey ni de la torre con la que se va a enrocar durante la partida. Por ejemplo, si yo ya moví al rey una vez durante la partida y luego me quiero enrocar, no se va a poder, ya el enroque es nulo. Incluso aunque regrese a mi rey, ya no puedo enrocarme ni largo ni corto. También la torre con la que se va a enrocar no se debe haber movido durante la partida. Por ejemplo, esta torre, si la muevo, ya no va a poder ser posible en el enroque corto. Ni aunque regrese a la torre, ya no se podría enrocar el rey con esta torre. Pero si el rey no se ha movido y la torre con la que se va a enrocar tampoco, si es posible el enroque. Por ejemplo, si ya se movió esta torre, ya no se puede hacer el enroque corto, pero si del otro lado no se ha movido nada, por ejemplo, ni el rey ni la torre, se puede hacer el enroque largo. Otra regla importante es que no existan piezas con la pieza que se va a enrocar. Por ejemplo, que tengan un caballo, aquí no se puede hacer el enroque corto. Debido a que existe el caballo, tendrían las blancas que mover a ese caballo. Después de que jueguen las negras, ya se podría intentar el enroque corto. Si tenemos también una pieza del otro lado, por ejemplo hay un alfil, aquí no se podría hacer el enroque largo debido a que este alfil impide ese enroque. Obviamente si hay piezas en ambos bandos, en ambos lados del tablero, no se puede enrocar ni corto ni largo. Tendría que despejarse, por ejemplo aquí G1 y del otro lado sería B1. Pero si de este lado hay una pieza, se puede hacer el enroque corto si es que se cumplen las condiciones. Otra condición es que el rey no se encuentre en jaque. Jaque es cuando alguna pieza pone en peligro al rey. Por ejemplo, tenemos este alfil y si viene a esta casilla, la casilla C3, pone en peligro al rey. Se le diría jaque. El alfil está amenazando en diagonal capturar al rey. Nosotros no nos vamos a poder enrocar. Primero tendríamos que quitarnos el jaque. En esta posición no habría forma de enrocarse porque no hay cómo quitarnos el jaque y si movemos el rey perdemos el derecho a enrocar. Entonces en jaque, estando en jaque, no nos podemos enrocar. La última regla es que el rey cuando se enroque no pase por alguna casilla en peligro. Por ejemplo aquí las blancas no se pueden enrocar porque la torre negra pone en peligro la casilla F5. El rey pasa por una casilla en peligro, por eso no se puede enrocar. Para hacer el enroque corto, es importante que no esté en peligro la casilla F1 ni la casilla G1. Para hacer el enroque largo, igualmente que no esté en peligro la casilla D1 ni la casilla C1. Las demás casillas sí pueden estar en peligro y no habría problema. Por ejemplo, esta torre pone en peligro la casilla B1, pero eso no afecta el enroque largo de las blancas. Muy bien, hasta aquí este primer movimiento especial y vamos a ver los demás. Vamos a conocer el último movimiento especial acerca
del ajedrez. Anteriormente los peones siempre se movían de uno en uno hacia adelante. Recuerden que ahora los peones desde hace 500 años ya pueden avanzar 2 casillas. Entonces, como pueden avanzar 2 casillas, también al oponente le dieron un movimiento especial para poderlos capturar cuando avanzan 2 casillas. Por ejemplo, este peón puede avanzar 1 o puede avanzar 2 cuadros. Este peón que se encuentra también en su casilla inicial puede avanzar 1 o 2 cuadros. Tenemos este peón que puede avanzar 1 o 2 cuadros. Vamos a ver en qué consiste la captura al paso. Por ejemplo, si este peón se mueve una sola casilla, puede ser capturado por el peón. Esa sería una captura normal. Si se mueve 2 casillas, aparentemente se salvaría, pero en la regla de captura al paso nos dice que cuando un peón enemigo supera la mitad del tablero, esta sería la mitad del tablero, puede capturar al paso. Quiere decir que para este peón es como si el peón negro solamente se hubiera movido en la casilla G6. Lo puede capturar al paso como si estuviera en la casilla G6, como si solamente se hubiera movido una sola casilla. Vamos a seguir viendo ejemplos para que no se confundan. Voy a poner esta vez a un peón pasado de las negras, este ya pasó la mitad, y voy a poner a un peón blanco en su casilla inicial. Si este peón blanco avanza una sola casilla, el peón negro lo puede capturar. Pero si el peón blanco avanza 2 casillas, para este peón es como si solamente el peón blanco hubiera avanzado una y lo puede eliminar capturándolo al paso. ¿Cuáles son las reglas para poder capturar al paso? Voy a poner algunos peones más. Por ejemplo, el peón blanco se mueve 2 casillas. Recordar que para él es como si se hubiera avanzado solamente una. Aquí lo puede comer, como si solamente se hubiera movido una sola casilla. La primera regla es que las negras capturen inmediatamente después de que las blancas movieron. Que su siguiente movimiento de las negras sea la captura al paso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si las negras mueven alguna otra pieza, por ejemplo aquí que muevan un peón, ya no existe la captura al paso. Este peón ya perdió la oportunidad de capturar. Se vuelven peones normales. Pero si las negras eligen en su siguiente movimiento capturar al paso, lo pueden hacer. Entonces debe ser en el siguiente movimiento capturar al paso. Las negras pueden decidir capturo o no. Voy a poner más ejemplos. Ahora voy a poner a este peón blanco aquí. Y voy a poner un peón negro. Así. Van a jugar las negras. La segunda regla para poder capturar al paso es que el peón que se va a capturar salga de su casilla inicial. Si no sale de su casilla inicial, no se puede capturar al paso. Por ejemplo, el peón negro que se encuentra en C avanza 2 casillas, sale de su casilla inicial y el peón blanco puede capturarlo al paso. Recuerden que es como si hubiera avanzado solamente hacia acá, lo captura igualmente. Quiere decir que si avanza 1 lo captura y si avanza 2 también lo puede capturar. Pero ¿qué pasa con este peón negro? Si se mueve aquí, no ha salido de su casilla inicial. Quiere decir que aquí no existe captura al paso. Son peones completamente normales y el peón blanco no va a poder capturar a ese peón negro.